Bien, vamos a empezar con el tema que se llama transformada de Fourier. Nuevamente, nuestro viejo amigo Fourier nos trae un tema de la materia, el anteúltimo. Bien, y este tema empieza con un teorema que se llama teorema de Dirichlet generalizado para intervalo infinito. Acá dice aunque no parezca, para intervalo infinito. Bien, este teorema dice lo siguiente: si una función f de x es continua por partes en los reales, si existe f' en x0 menos y existe f' en x0 más, es decir, existen las derivadas laterales en un punto x0, y además la integral entre menos y más infinito de el módulo de f de x diferencial x es convergente, con estas tres hipótesis se puede demostrar la tesis que dice que el límite cuando n tiende a infinito de la integral entre menos infinito y más infinito de la f de x de la hipótesis por el seno de n por x menos x0 dividido x menos x0 diferencial x, todo esto es igual a pi por f asterisco en x0, siendo que f asterisco en x0 es algo que ya definimos, vimos algún teorema parecido a este, es f en x0 menos más f en x0 más dividido 2, o sea, es el valor medio de los límites laterales por derecha y por izquierda de la función en el punto x0. Bien, vamos a demostrarlo. Demostración. Bien, tenemos que demostrar, más allá de las hipótesis, que el límite de esto es igual a esto. O sea, tenemos que demostrar que un límite vale algo. Bueno, entonces, tenemos que demostrar, vamos a escribirlo, ya que estamos. Tenemos que demostrar que, dos puntos. Si tenemos que demostrar un límite, vamos a la definición del límite, que para todo epsilon mayor a 0, existe un n de epsilon tal que cuando el n es mayor que ese n grande de epsilon, se verifica que el módulo de la integral entre menos infinito y más infinito de f de x, o sea, es la de la tesis, ¿no? Seno de nx menos x0 sobre x menos x0 diferencial x menos lo que dice que vale el límite, pi f asterisco en x0, es menor que epsilon. O sea, típica definición del límite. Yo quiero demostrar que algo tiende a algo cuando n tiende a infinito, entonces digo que, bueno, para todo epsilon hay un n tal que si n es mayor que, en vez de sin llegar a infinito, si lo hago mayor que un determinado n grande, entonces la diferencia entre lo que quiero que tienda y el límite al cual digo que tiende, tiene que ser menor que ese epsilon. O sea, para todo epsilon necesito un n que si considero un n más grande, la diferencia con lo que propongo que vale el límite es menor que ese epsilon. Perfecto, genial. Entonces vamos a hacer ahora que la integral entre menos infinito y más infinito de f de x, otra vez la misma integral, seno de n x menos x0 sobre x menos x0 diferencial x, vamos a trabajar con esta integral. La vamos a dividir en tres. La integral entre menos infinito y un valor a, más la integral un menos a, la integral entre ese menos a y más a, más la integral entre más a y más infinito. O sea, simplemente lo que hice fue en el eje real, acá está el 0, puse acá un valor a cualquiera, acá puse un valor menos a,
integré de menos infinito a menos a, de menos a más a, de a a infinito. Bueno, genial, eso es siempre cierto. No hay ningún problema. Entonces, estas hipótesis, si ustedes se fijan, las dos primeras son las mismas que la del... Se cumplen las hipótesis de un teorema que yo recién les recordé que había un teorema parecido, que era el teorema de, casualmente, el mismo Dirichlet. Teorema de Dirichlet generalizado. Que lo vimos cuando estudiamos el tema de series de Fourier, no de transformada como ahora. Entonces, si se cumplen las hipótesis, se cumple la tesis de ese teorema. Entonces, dos puntos, el límite. ¿Qué decía la tesis? Decía que el límite cuando n tiende a infinito de la integral entre menos a y más a... Perdón, un detalle. El teorema de Dirichlet generalizado no tenía límite de menos a más infinito, tenía límite de a a b. Por eso, justamente, lo voy a aplicar a la parte de la integral, de las tres partes, a la que va de menos a, ¿no? Entonces, el límite de menos a de f de x por el seno de nx menos x0 sobre x menos x0 diferencial x. Y la tesis era que esto daba pi por f asterisco en x0. El x0 es un punto que estaba en el intervalo AB, o sea que para nosotros va a estar entre menos a y a, ¿no? Bueno, genial. Entonces, si esto es verdad, esto es verdad, no es que si esto es verdad, esto es verdad, porque si se cumplen las hipótesis, se cumple la tesis, o sea, esto se cumple, entonces escribo la definición de límite para este límite que sé que es verdad. Para todo epsilon mayor a 0, existe un n de epsilon tal que si n es mayor que ese n de epsilon, se verifica que, bueno, de vuelta, módulo de esto menos esto, menor que lo que tenga que ser. Integral entre menos a y a, f de x, seno de nx menos x0 sobre x menos x0 diferencial x, menos lo que da el límite pi f asterisco en x0 módulo, es menor que, y atenti, acá debería poner epsilon, pero me voy a tomar la libertad de poner epsilon sobre 3. ¿Por qué? Bueno, porque si para todo epsilon hay un n tal que si considero n chiquita mayor que ese n da menor que epsilon, bueno, habrá otro n tal que me haga que esto dé menor que un epsilon sobre 3. Epsilon sobre 3 es simplemente un epsilon más chico. O sea que por ahí, si para que me dé menor que epsilon tengo que tomar n grande 500, por ahí si tomo n grande 600 o 700 o 2400, garantizo que vale inclusive menos que un tercio de ese epsilon. O sea que eso es verdad. Bien. Por otro lado, ¿qué pasa si yo calculo el módulo de la integral entre a y más infinito? Vamos a llamar a esto 1, ¿no? Entonces voy a trabajar a papa con cada una de estas tres integrales y después reemplazar acá en 1. Primero hablé de la del medio, la de menos a. Ahora voy a hablar de la que está a la derecha. Integral entre a y más infinito de f de x seno de nx menos x0 sobre x menos x0 diferencial x. Esto módulo. El módulo integral, como siempre, es menor que la integral del módulo. O sea que integral entre a más infinito del módulo de... Vamos a escribir así, vamos a escribir f de x y le voy a juntar lo que está dividiendo sobre x menos x0. Y el seno lo dejo aparte. Seno de n, perdón, me faltó la n, x menos x0. Bien. Esto, módulo. Diferencial x. Bueno, estoy trabajando módulo. Vale. El módulo de seno sabemos que es menor o igual que 1. Siempre, por definición de función seno. O sea que esto al final es menor o igual que integral entre a y más infinito del módulo de f de x sobre x menos x0 diferencial x. Ahora bien, x0 es un punto que ¿dónde está? Bueno, yo hace un rato dije que está entre menos y más infinito en principio, pero bueno, voy a tomar a, como a es cualquiera, yo esto dividido entre intervalos lo tomé a cualquiera. A puede ser 5 y menos 5, 500 y menos 500, 2000 y menos 2000. Bueno, voy a elegir a de modo que x0 quede acá adentro, en el rango menos a. Y no solo eso, lo voy a elegir de manera que, vamos a marcar esto más fuerte,
que acá esté x0 y que inclusive x0 más 1 también todavía entre dentro del rango. ¿Mm? Total, A por ir cualquiera, no ninguna restricción para A. Bueno, si pasa eso, entonces fíjense lo que estaría pasando. X menos x0, x, en este caso en esta integral está entre A e infinito, o sea que todos los x van de acá para la derecha. Con los valores que dije que le doy a x0, x menos x0 siempre va a ser por lo menos más grande que 1. ¿No es cierto? Mejor dicho, no. A, vamos a decirlo de esta siguiente manera. A siempre es mayor... no, está bien lo que dije, x menos x0, repito porque lo que dije está bien. De acá para la derecha, cualquier x menos x0 siempre es mayor a 1. Porque esta distancia es 1 y esta distancia hasta acá va a ser mayor a 1. Entonces, esta resta siempre es mayor a 1. Entonces, esto es menor que si yo hiciera la integral entre a y más infinito del módulo de f de x solito. Diferencial de x. Porque este número, en el rango que va de a infinito, siempre es mayor a 1. Entonces, si lo divido por algo mayor a 1, es menor que si lo divido por 1. Si lo divido por 2, 3, 5, 7, esto da más chico que si lo divido por 1. O sea que esta desigualdad es correcta. Bien, entonces, ahora resulta que esto que está acá, ¿sí?, es parte de la tercera hipótesis. La tercera hipótesis dice que la integral del módulo de f de x entre menos y más infinito converge. Entonces, una parte de ella, la integral entre a e infinito, también converge. Entonces quiere decir que esto está acotado. Entonces quiere decir que yo puedo decir que esto es menor que un epsilon, tomando a lo suficientemente grande. O sea, si necesito que sea menor que determinado epsilon, tomo a determinado valor grande. Si necesito que sea menor que un epsilon más chico, tomo a más grande todavía. Siempre puedo elegir a de modo que esto sea menor que cualquier valor que yo quiera, como está acotado. Entonces quiere decir que esto es menor que epsilon. Y es más, voy a decir lo mismo que antes. En vez de cualquier epsilon, voy a decir cualquier epsilon sobre 3. Pero lo mismo, es un epsilon más chico. Bien, fenómeno. Esto es por hipótesis. Vamos a poner que esto es la hipótesis 1, esto es la hipótesis 2, esto es la hipótesis 3, entonces esto es por H3. Bien, genial. Análogamente, el módulo de la integral entre menos infinito y a, voy a escribir lo mismo que arriba, pero en vez de a infinito, voy a trabajar con la de menos infinito a menos a. Menos infinito a menos a, y me olvidé el menos. F de x por el seno de nx menos x0 sobre x menos x0 diferencial x se puede demostrar con un renglón similar que es menor que epsilon sobre 3. Bien, entonces a esto le voy a llamar 2, a esto le voy a llamar 3 y a esto le voy a llamar 4. Y ahora le voy a reemplazar 2, 3 y 4 en 1, que yo es lo que les dije que iba a hacer. Trabajé con las tres integrales, primero con esta, después con esta, acá en este renglón, y después con esta. Las tres resultaron ser que sus módulos, bueno, la primera no era la integral menos algo, era menor o igual que epsilon sobre 3. Bueno, genial. Entonces vamos a trabajar con 1. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Teniendo... ¿dónde está? 1. ¿Dónde está? 1 es esto. En realidad no es que voy a reemplazar en 1, perdón. Voy a reemplazar acá. Acá. Así, vamos a hacer lo siguiente. Considerando 1, vamos a ordenar todo esto. 2 puntos. Resulta que la integral entre menos infinito y más infinito de f de x por el seno de nx menos x0 sobre x menos x0 diferencial x menos pi f asterisco en x0 módulo. Esto es un pi. Esto que acabo de copiar es esto. ¿Está bien? Entonces voy a poner, perdón, cerré módulo, me olvidé de abrir módulo.
módulo de esto. Esto es lo mismo que integral. Ahora sí, dentro de la integral de menos infinito voy a decir que es, lo voy a partir en 3, como está acá. Entonces me queda, dentro del módulo, integral entre menos infinito y menos a, más integral entre menos a y más a, más integral entre más a y más infinito, menos pi f asterisco en x0. Bien, ahora sí. Ahora uso mis conocimientos de 1, 2, 3, 4. Entonces ahora voy a decir que esto es menor o igual que módulo. Esto es menor o igual que módulo de... voy a decir, esto es el módulo de algo más algo más algo. Y menos algo. Vamos a hacer una cosa. A este y este los voy a considerar una unidad. O sea, es esto más esto menos esto. O sea, es como que hubiera tres cosas sumadas. Entonces el módulo de estas tres cosas sumadas es menor o igual que módulo más módulo más módulo. Allá vamos. Integral de menos infinito a menos a de f de x seno de nx menos x0 sobre x menos x0 diferencial x. Puse la primera. Cierro módulo. Más módulo menos a más a. Ahora voy a poner la segunda, que es esto y esto, las dos cosas juntas. F de x seno de nx menos x0 sobre x menos x0 diferencial x menos pi f asterisco en x0. Dije que iba a poner esto menos esto como una sola unidad. Más módulo, me falta la última nada más, que es la integral de más a más infinito de f de x por el seno de nx menos x0 sobre x menos x0 diferencial x. Muy bien, en 2, 3 y 4 hemos demostrado que esto, o sea, para todo epsilon existe un n, bla, 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 tal que esto es menor que epsilon sobre 3. Lo mismo demostramos para esto, menor que epsilon sobre 3, y lo mismo demostramos para esto, menor que epsilon sobre 3. Esto ya podemos sacarlo. Bien, entonces quiere decir que la integral entre menos infinito y más infinito de vuelvo al primer renglón de la hoja, f de x seno de nx menos x0 sobre x menos x0 diferencial x menos pi f asterisco en x0 todo módulo. O sea, este módulo es igual a esto, que a su vez es menor o igual a esto. Entonces este módulo es menor o igual que esto, epsilon. Bien, y ya está. Quedó demostrado, porque hemos demostrado que tenemos que demostrar que el módulo de esta diferencia es menor que epsilon. Quedó demostrado. Porque eso, era todo lo que dijimos era que para todo epsilon mayor a 0 existe un n tal que se cumple esto, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que, y trabajamos solamente con la parte después del se verifica que, quiere decir que hemos demostrado finalmente que se cumple todo este renglón, o sea que hemos demostrado la tesis que decía que el límite cuando n tiende a infinito de integral de menos infinito a más infinito de f de x por el seno de nx menos x0 sobre x menos x0 diferencial x es pi por f asterisco en x0. Muy bien, se ha demostrado lo que se quería demostrar. O sea, el teorema de Dirichlet generalizado para intervalo infinito. Muy bien. Vamos ahora al siguiente teorema. Vamos a hacerlo a continuación. Empezarlo acá, no va a alcanzar la hoja. Que se llama teorema de la integral de Fourier. Este teorema dice lo siguiente. Primera hipótesis, f de x es continua por partes en los reales. Segunda hipótesis, existe f' en x0 menos y existe f' en x0 más. Tercera hipótesis, la integral de menos infinito a más infinito módulo f de x diferencial x es convergente. O sea que son exactamente las mismas tres hipótesis. Vamos a ponerle h1, h2, h3,
que el teorema anterior. Con lo cual podemos partir de su tesis, ¿no? Porque se cumplen las mismas hipótesis. Bueno, la nueva tesis es que el límite cuando n tiende a infinito de la integral de menos n a más n de la integral de menos infinito a más infinito de f de x por e a la menos i x omega por diferencial x, cierro paréntesis, todo eso multiplicado por e a la i x0 omega, diferencial omega, resulta que da 2pi por f asterisco en x0, siendo f asterisco en x0 lo mismo de siempre. O sea, f en x0 menos más f en x0 más dividido 2. Bien, vamos a demostrarlo. Empecemos la demostración. Veamos. Del teorema anterior, dijimos que se cumplen las mismas hipótesis, entonces obviamente se cumple su tesis. Ya sabemos que se va a cumplir que el límite cuando n tiende a infinito de la integral de menos infinito a más infinito, acá tenemos la tesis justo, de f de x por el seno de nx menos x0 sobre x menos x0 diferencial x es pi f asterisco en x0. O sea que eso ya lo podemos dar por válido, lo vamos a llamar 1. Bien, por otro lado, dos puntos. Hagamos la siguiente cuentita. La integral de menos n a n de e a la menos i, paréntesis, x menos x0, n. Perdón, no, w, no n, w. Diferencial w. Hagamos esta integral. Bueno, veamos. Integral no sale, no tiene nada que ver con la anterior, la hacemos porque se nos ocurre, porque en realidad no es porque se nos ocurre, porque sabemos que después sirve para algo. Pero en principio, o sea, digo se nos ocurre en el sentido que no tiene relación con el renglón de arriba. Bueno, esta integral es e a la constante w, diferencial w, se puede hacer la primitiva, es e a la menos i x menos x0 w dividido la constante, menos i x menos x0. Esto entre los límites menos n y n, o sea que esto es, reemplacemos en los límites, w por n y por menos n, e a la menos i, vamos a hacer una cosa, en el denominador en vez de poner menos i pongo i, x menos x0, y reemplazo, como no puse el signo menos, reemplazo al revés, primero menos n, después n, entonces acá lo pongo positivo, porque reemplazo menos n, con el menos se me va, y x menos x0 n menos, ahora reemplazo en el otro límite, en el de arriba, e a la menos i x menos x0 n. Muy bien. Ahora esto es igual a veamos, esto es algo que se puede ver bastante fácil. Fíjense, esto es lo mismo que, voy a hacer así, dividido x menos x0, no lo voy a tocar, pero fíjense lo que me quedó, sacando esto que ya lo puse, e a la menos i algo menos e a la, no, perdón, esto es positivo, e a la i algo menos e a la menos i algo sobre i. Si dijera 2i acá, ¿qué sería? E a la i algo menos e a la menos i algo sobre 2i, sería el seno. Bueno, multiplicamos y dividimos por 2, entonces esto me queda 2 veces el seno de ese algo, que es nx menos x0. Fíjense qué casualidad, no es casualidad, esto que nos dio acá, esto seno de n sobre esto, es lo mismo que está acá adentro. Entonces a esto lo voy a llamar 2, y ahora vamos a hacer una cosa que es reemplazar esto, voy a pasar este 2 dividiendo, esto es una igualdad todo el tiempo, entonces voy a tomar esto igual a lo primero, entonces paso este 2 dividiendo el integral, y en vez de seno dividido esto, lo reemplazo acá, con esta exponencial dividido 2. Vaya, vamos. Entonces esto lo llamo 2 en 1 voy a hacer. Vamos acá, acá. 2 en 1 y me queda. Voy a tratar de que esté a la vista, no sé si está a la vista el 1, ¿sí? Entonces me queda que el límite
cuando n tiende a infinito de la integral de menos infinito a más infinito de f de x por, ahora viene el seno, en vez de este seno de este cociente es, dijimos, el 2 que pasó como un medio por esta integral. Voy a hacerlo entre paréntesis. Un medio integral de menos n a más n de e a la, estoy copiando acá, menos i x menos x0 w, todo diferencial w. Cierro paréntesis, terminé de reemplazar el cociente, el seno del cociente, diferencial x, igual pi f asterisco de x0. Saco todo. Bien, si hay convergencia uniforme, si hubiera convergencia uniforme, después en un ratito vemos si verificamos que realmente hay. Entonces puedo decir que acá tengo, ¿qué tengo? Una integral, dentro del límite tengo una integral en x y dentro de eso una integral en w. Si hay convergencia uniforme, ya vimos que la convergencia uniforme generalmente nos garantiza la posibilidad de invertir el orden de las operaciones. O sea, puedo hacer la integral en w afuera y la de x adentro. Veamos, hagámoslo entonces, asumiendo que hay convergencia uniforme, después lo verificamos. Entonces el límite, cuando n tiende a infinito de la integral de menos n a más n, esta integral la pongo afuera ahora, de e a la, esto voy a dividir en dos, e a la menos ix y a la ix0, todo por w, ¿no? Pongo el primero la parte de ix0w, vamos a escribir más o menos todo, después lo volvemos a interpretar, porque si no esto es marea esto, si no. Integral de menos infinito más infinito, la integral pasó a estar adentro. F de x, la parte que quedó es e a la menos ixw, menos ixw, diferencial x, cierro paréntesis, diferencial w, terminé de escribir las integrales, 2pi f asterisco en x0. Bueno, vamos a ver qué hicimos. Primero, una cosa fácil, el 1 medio que estaba acá lo pasamos multiplicando como un 2 acá. Por eso acá no está el 1 medio, que hay un 2. Eso es lo fácil. Lo otro, dimos vuelta a las integrales, entonces quedó la de x adentro y la de w afuera. Entonces lo que hicimos yo, acá distribuí este exponente e a la menos ixw y a la ix0w porque uno de los dos términos tiene una x y el otro no. Entonces dejé el de la x adentro de la integral en diferencial x y el otro, el que tiene e a la ix0w, lo dejé afuera porque tiene w, tiene que estar dentro de la integral de w, pero no hace falta que esté dentro de la integral de x. Lo podría meter adentro, pero sería una constante para la integral en x, ¿no? Entonces, perfecto. Están todos los términos, está la f de x, está la exponencial separada en dos partes, el 1 medio se fue como todo quedó donde tiene que quedar y se dieron vuelta las integrales. Genial. ¿Y qué es esto? A ver, ¿qué decía la hipótesis del teorema? La hipótesis del teorema decía exactamente lo que yo acabo de escribir. Esta exponencial de a la x0w estaba después del paréntesis, pero es lo mismo. Si ustedes miran, esto es la hipótesis del teorema. O sea que sin darnos cuenta, quedó demostrado. Listo, terminamos la demostración. Falta un detalle. Yo dije, si hay convergencia uniforme. Bueno, vamos a ver. ¿Hay convergencia uniforme? Veamos. Analicemos lo siguiente. El módulo de la integral entre menos infinito y más infinito de f de x por e a la menos i x menos x0w, todo por diferencial x. Eso es menor o igual que la integral de menos infinito a más infinito. Espera, ¿dónde sale esta integral? Esta integral es la que tendría completita si meto esto adentro, ¿no? Como constante de integración. Es esto, meto esto adentro como constante, tengo esta integral que está acá. Entonces analizo esa integral, que es la que al fin y al cabo, si meto esto adentro, tengo integral en menos n de tengo integral entre menos n y n de esto. Entonces analizo esto para ver si esto converge uniformemente y puedo invertir ese orden de integración. Bueno, menor o igual que integral de los módulos, como siempre. Módulo de integral menor o igual que integral del módulo. Esto es módulo de f de x por módulo de e a la menos i x menos x0w, todo módulo, diferencial x. Bueno, veamos. X es un número real, x0 es un número real, w es un número real. No lo dijimos hasta ahora, pero se cae de maduro porque a w la integro entre menos n y n, entonces la estoy integrando en un rango real. Si bien no lo dijimos explícitamente, es un real. Y x, bueno, x, x0 son reales, f de x es continua aparte en los reales, o sea, x es una variable real. O sea que todo es real. X, x0, w pertenecen a los reales. Por lo tanto, el módulo de esto es menor o igual que 1. No menor o igual que 1, perdón, es igual a 1. Entonces el módulo es igual a 1.
porque es e a la menos i por un número real. Por lo tanto, esto es lo mismo que la integral de menos infinito más infinito del módulo de f de x diferencial x. Y esta integral es la de la tercera hipótesis, que es convergente. Esta es convergente. Convergente por hipótesis 3. Entonces esto es menor que una cota m. En realidad es igual a un valor m. Con lo cual quiere decir que... Bueno, igual a un valor m, digamos. Sí, si es convergente... No, la integral de un valor. Sí, podemos poner igual. Es igual a un valor m. Entonces quiere decir que esta integral, que fíjense que esta integral depende de w. Esto es una función de w. Resulta que esta integral es menor o igual que una cota que no depende de w. Bueno, eso era, si bien no lo estudiamos tan en profundidad, la esencia de la convergencia uniforme, que puedo acotar dentro de todo mi intervalo de los valores que toma w por una cota única que no dependa de w. Por lo tanto, por un criterio de convergencia uniforme, la integral, no sé si me cabe acá, bueno, sí, la integral de menos infinito a más infinito de f de x por e a la menos i x menos x0 w diferencial x converge en forma uniforme. Bien. Vamos ahora a la conclusión de todo esto, que es transformada de Fourier definición. Bien, del teorema anterior, vamos a poner su nombre, del teorema de la integral de Fourier, hemos demostrado lo siguiente, que f asterisco en x0 es, a ver, lo tenemos acá la tesis, digamos que esta es la tesis. Voy a pasar 1 sobre 2pi dividiendo, porque despejé f asterisco, 1 sobre 2pi por la integral. Y acá, en vez de poner límite entre infinito y integral, pongo integral entre menos infinito y más infinito directamente, así no pongo límite. Integral entre menos infinito y más infinito de e a la i omega, vamos a poner a w, a veces la llamamos w, a veces la llamamos omega, ¿no? E a la i omega x0, invertir el orden no importa, es lo mismo. Integral menos infinito y más infinito f de x por e a la menos i omega x, también invertir el orden acá, del factor de ese producto. Diferencial x y todo esto por diferencial omega. Muy bien. Si miramos esto, ¿qué es esto? Esto es una integral. Yo tengo una función f de x. Una función f de x que, bueno, de análisis 1. A cada x me da una imagen, lo que sea, igual f de x. A esa función la multiplico con esta exponencial y la integro en diferencial x. Cuando termino la integral, como x es la variable, desaparece. Todo esto es una función que depende de w. La voy a llamar f grande de w. Es una f de w. Ahora fíjense que sigo haciendo. Cuando terminé, digo, bueno, ahora tengo una f de w, olvídense todo esto, piensen en una f de w. La multiplico por una exponencial parecida a la anterior. Es casi la misma, pero cambiando el signo del exponente. Y la integro en w. Entonces, cuando termine de hacer esta integral, w desaparece porque la variable de integración, es una integral que tiene límites. Entonces, todo esto es una función que depende de x. De x0 en realidad, pero bueno, la podría llamar x a la variable. No la llamo x porque es el mismo nombre de la otra, pero depende de una variable llamada x0, digamos. Y todo esto, que es una función que depende de x0, la llamé f asterisco. Y fíjense que interesante que f asterisco es casi lo mismo que f. Si f fuera continua, es lo mismo directamente. Si f es continua por partes, donde sea continua es igual, y donde hay una discontinuidad, un salto, bueno, vale el promedio del límite por derecha y por izquierda. O sea que en realidad yo partí de f, le hice una operación, obtuve una nueva función que depende de otra variable. A esa función le hice una segunda operación parecida a la primera y volví a la función original. Bueno, genial. A esta f de omega la llamamos transformada de Fourier de f de w. De f de x. Y a la f asterisco la llamamos antitransformada de Fourier de f de omega. O sea que, dada una función de x,
hacemos una cuenta, obtenemos su transformada de Fourier. A esa transformada de Fourier le hacemos una cuenta, obtenemos su antitransformada. Es como que vamos y volvemos. Cuando vamos y volvemos no llegamos exactamente a lo mismo si f es continua por partes. Si fuera continua sí llegaríamos a lo mismo. Bueno, entonces se suele escribir de la siguiente manera. Hay varias notaciones. Una es la más común, o no sé si la más común. F de x se transforma por Fourier en f de w. O también a veces se escribe f de x. O sea, la transformada de Fourier de f de x. Son dos notaciones comunes. Y entonces lo que quedaría sería lo siguiente. Que dada una f de x se transforma por Fourier en f de omega, que se calcula como la integral de menos infinito más infinito de la f de x por e a la menos i omega x diferencial x. Y por otro lado, dada una f de omega, esta se antitransforma por Fourier en f asterisco de x, que es 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito más infinito de f de omega por e a la i omega x por diferencial omega. Esto es la transformada de Fourier. Esto se lo conoce como antitransformada de Fourier. Un detalle es que yo acá puse un 1 multiplicando, no puse nada, y acá puse un 1 sobre 2pi. Pueden encontrar otras notaciones. En algunos lugares de la bibliografía van a encontrar que pone el 1 sobre 2pi acá. Pues fíjense, el 1 sobre 2pi, ¿de dónde salió? Salió de acá. Yo lo podría haber puesto dentro de este paréntesis. Entonces defino la transformada con 1 sobre 2pi y la anti con un 1. Otros lo reparten, ponen 1 sobre raíz de 2pi por 1 sobre raíz de 2pi. Entonces ponen 1 sobre raíz de 2pi en cada una de las dos. Las tres son válidas. Y se pueden usar distintamente. En este caso, acá en los apuntes, en los ejercicios resueltos, que están publicados en la página, usamos esta notación. 1 para ir, 1 sobre 2pi para volver. Bien.